¿Sabías que Odín, el dios principal de la mitología nórdica, sacrificó un ojo por sabiduría? Este guerrero sabio buscaba conocimiento infinito y no dudó en pagar el precio. Además, Odín tiene dos cuervos mensajeros, Hugin y Munin, que vuelan por los 9 mundos para informarle todo lo que ven y escuchan. Y no olvidemos a Sleipnir, su leal caballo de 8 patas, capaz de correr por el cielo y bajo tierra. Bienvenidos a la historia de Odín, también llamado Wotan o Woden, el padre de todos los dioses. La adoración de Odín se remonta al paganismo protogermánico, donde se le asociaba con Mercurio. En la mitología germánica, Odín gradualmente reemplazó a Tyr como figura principal durante las migraciones germánicas. Su nombre aparece en ilustraciones y estelas rúnicas y se le relaciona con características de un dios de la muerte, aunque su culto se consolidó más tarde en Dinamarca y Suecia que en Noruega e Islandia. Odín era venerado especialmente durante la era vikinga, siendo considerado el dios de la guerra y las artes mágicas, mientras que otros grupos preferían a Thor, Njrr o divinidades relacionadas con la fertilidad. En la mitología nórdica, también se le atribuyen los rayos del sol y la arquería. Su figura es prominente en escenas de sacrificios y liderazgo en las representaciones artísticas de la época. Para comprender la magnitud de Odín, debemos remontarnos a los albores del tiempo, a los misteriosos inicios del cosmos nórdico. Según las antiguas sagas, en el principio había un abismo primordial llamado Ginnungagap, un vacío entre los mundos de fuego y hielo. De esta unión nacieron los primeros seres, entre ellos, Ymir, el progenitor de los gigantes. De las gotas de sudor de Ymir, surgió la raza de los dioses. Y en el corazón de este nuevo panteón, Odín se alzó como el más supremo. Odín, el padre de todos los dioses, nació de las entrañas de Ymir, pero su genealogía se extiende más allá de los límites del tiempo y el espacio. Se le conoce como hijo de Borivestla, pero su ascendencia se pierde en los confines de la creación. Borivestla, seres primigenios, dieron luz a Odín y sus hermanos, Vili y Ve, quienes compartieron el destino de reinar sobre los reinos divinos. Juntos, Odín y sus hermanos forjaron el mundo desde las entrañas de Ymir, utilizando los restos de Ymir, crearon Midgard, la tierra, formando rocas, piedras, ríos y lagos. La bóveda del cielo se formó con el cráneo de Ymir, asegurado por 4 enanos en los puntos cardinales. Las nubes surgieron de su cerebro y las barreras entre Jotunheim, el hogar de los gigantes, y Midgard se formaron a partir de sus cejas. Después de crear la tierra, los 3 hermanos encontraron 2 troncos y les dieron vida y sentimientos. Estos troncos se convirtieron en los primeros humanos, Ask y Embla, de quienes descienden todos los hombres según la mitología nórdica. Muchos linajes nobles reclamaban su ascendencia hasta Odín a través de Ask y Embla. Pero, ¿qué atributos y características definen al padre de todos los dioses? Odín, el señor de los Aesir, es una deidad multifacética, cuyos atributos abarcan desde la ferocidad del guerrero hasta la profundidad del sabio. En su esencia, Odín encarna las dualidades del universo, el orden y el caos, la guerra y la paz, la sabiduría y el misterio. Odín se dirige al pozo de Mimir, que se encuentra en las raíces del árbol Yggdrasil. El pozo está custodiado por el gigante Mimir, que le exige a Odín su ojo a cambio de beber de sus aguas. Odín acepta el trato, y así adquiere la sabiduría infinita y conocerlo todo, menos el futuro, que le permitirá gobernar Asgard y guiar a los guerreros caídos en batalla. Él era quien daba a los poetas valerosos el hidromiel de la inspiración hecha por los enanos, de la vasija llamada Orroerir. Odín reside en el Asgard, en el palacio de Valaskjalf, que construyó para sí y donde se encuentra su trono, el Ishalf, desde donde podía observar lo que sucedía en cada uno de los 9 mundos. Odín es conocido también como el Señor de los Cuervos, pues 2 cuervos, Hugin, pensamiento, y Munin, memoria, vuelan a través de los 9 mundos para traerle noticias de todo lo que sucede en el universo. Salían todas las mañanas y regresaban antes del desayuno para dar cuenta a Odín de todo lo que habían visto y oído. Como dios de la guerra, Odín empuña la lanza Gungnir, un arma imbuida con la magia de los enanos y que nunca falla su objetivo. En el fragor de la batalla, él lidera a los guerreros hacia la victoria, inspirando valentía y sacrificio en el campo de batalla. Odín tenía un anillo de oro, Draupnir,
el cual cada 9 noches producía 8 nuevos anillos. Here y Frese son sus 2 lobos, que comen toda la comida de Odín, porque él se mantenía únicamente de vino. Su caballo Sleipnir tenía 8 piernas y corría más que cualquier otro animal u hombre tanto por aire como por tierra y agua. Pero Odín es también el maestro del disfraz, capaz de transformarse y transitar los reinos de los mortales sin ser reconocido. Se presenta como el dios caminante, un peregrino de los caminos del mundo, con sombrero viejo y abrigo oscuro, a veces apoyándose en una vara como bastón. Por esta razón, se le conoce como Vegtamroganrar, el conocedor del camino, el dios de los viajeros y de aquellos que recorren los senderos del mundo. Se desplaza ocultando su verdadera naturaleza, apareciendo como un hombre de edad, con larga barba, y es llamado Grimnir, Arvar o Langvar. Como huésped, solicitaba hospedaje en residencias reales o en casas humildes, bajo el nombre de Gestr, el huésped, siendo recibido por temor a que fuese el dios disfrazado. Bajo el nombre de Grimnir, Odín llegó al palacio del rey Geir, quien lo torturó cruelmente entre 2 fuegos. Tras revelar algunos secretos divinos, Odín se mostró como quien realmente era, y el rey, arrepentido, murió por su propia espada. Aunque en las Edas haya historias de un Odín tramposo y codicioso, también las hay de un dios sabio y justo. De esa manera, se demuestra la diferencia de que los dioses nórdicos son como los humanos, con sus virtudes y defectos. Odín tuvo 3 esposas, la primera era Hord of Horkin con quien tuvo a Thor, la segunda se llamaba Frigg y era su favorita y con ella tuvo el hijo Bolde, la tercera era Rinda, con quien tuvo a su hijo Valí que sobrevivirá al Ragnero. En los reinos de la mitología nórdica, Odín se alza como el custodio del conocimiento, el soberano de la sabiduría, cuyos actos y sacrificios revelan la profundidad de su entendimiento y la búsqueda incansable de la verdad. En su afán por obtener la sabiduría suprema, Odín realizó un acto de autosacrificio inigualable. Se dice que colgó de las ramas del árbol del mundo, Yggdrasil, durante 9 días y 9 noches, sin probar alimento ni agua. Fue durante este periodo de aislamiento y sufrimiento que Odín alcanzó la iluminación, obteniendo el conocimiento de las runas, los símbolos arcanos que encierran los secretos del universo. Las runas, con su misteriosa magia, se convirtieron en el legado de Odín, un alfabeto sagrado que encierra los secretos del pasado, el presente y el futuro. Con ellas, el Padre de todos los dioses forjó la realidad misma, trazando los destinos de dioses y hombres. Pero la sabiduría de Odín trasciende las palabras y los símbolos. Él es el maestro de los enigmas, el guardián de los misterios, cuyo entendimiento abarca los confines del universo. Odín, el padre de todos los dioses, disfruta desafiando a los más sabios, emprendiendo duelos de ingenio y adivinanzas que ponen a prueba el conocimiento y la astucia. Bajo diversos disfraces, el dios de un solo ojo ha dejado su marca en las páginas de la historia, desafiando incluso a los más eruditos, gigantes y reyes mortales. Bajo el manto de Ganrar, Odín desafió al gigante Vafthrûdnir en un duelo de sabiduría sobre los secretos del mundo y más allá. Su ingenio y perspicacia demostraron ser inigualables, revelando su identidad solo al final del duelo, cuando ninguna mente mortal podía igualar la suya. En otro desafío, bajo el nombre de Gestumblindi, Odín puso a prueba al rey Eidecre en un duelo de adivinanzas. La pregunta final, que solo él podía responder, reveló su verdadera naturaleza divina, escapando del rey enfurecido en la forma de un halcón. En su salón de sabiduría, Odín escucha las súplicas de aquellos que buscan la verdad, respondiendo con enigmas y parábolas que desafían toda comprensión. La furia espiritual que caracteriza a Odín no solo se manifiesta en la batalla, sino que también se ve reflejada en las composiciones literarias. Es retratado como el patrón de los poetas y los guerreros, cuya presencia inspira valor y creatividad en los corazones de los hombres. Sus hazañas y aventuras son cantadas por los Skalds, poetas viajeros que perpetúan su memoria a través de las edades. Para conseguir el hidromiel de la poesía se dice que Odín estuvo en compañía de Gunnlod, la hija del gigante Suttung, a quien su padre ordenó guardar a buen recaudo el hidromiel. Sin embargo, Odín supo persuadirla para que le dejara beber 3 sorbos del hidromiel, si bien en cada sorbo se terminaba un cuerno entero. Odín, convertido en águila, escapó hasta Asgard. Cuentan que unas gotas del hidromiel se escaparon y cayeron al mundo de los humanos.
La poesía es considerada un poder sobrenatural cercano a la magia. Odín es el dios de la magia. Según la saga de los Inglings, había aprendido los misterios del Seid de la diosa Vanir y de Freyja, a pesar de las connotaciones poco guerreras que tenía el uso de la magia. Odín, el dios de la batalla, es el patrón de los guerreros, aquel cuya mirada inspira valor y sacrificio en el campo de batalla. Como dios de la guerra, se encargaba de enviar a las valquirias a recoger a los guerreros heroicos muertos en batalla, los Einherjer, que se sientan a su lado en el Valhalla, donde preside los banquetes. También enviaba a las valquirias para influir en las batallas y obtener el resultado que deseaba. En ocasiones podía aparecer en los campos de batalla como el líder de los nórdicos. Pero la guerra en los reinos de la mitología nórdica no es solo un acto de violencia, sino un rito de paso, una prueba de valor y destreza. Odín enseña a sus seguidores el arte de la estrategia y el coraje en la batalla, preparándolos para el inevitable enfrentamiento final, el Ragnarok. En el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, Odín se enfrentará a su destino final, luchando con feroz determinación contra las fuerzas del caos y la destrucción. Ahí el dios será asesinado y devorado por el feroz lobo Fenrir. Su sacrificio en la batalla será el último acto de valentía en la epopeya del cosmos. Odín, el padre de todos los dioses, es el arquitecto del cosmos, el forjador de alianzas entre dioses y criaturas míticas. Su sabiduría y astucia le permiten navegar los intrincados lazos que unen los reinos de Yggdrasil. En el Consejo de los Dioses, Odín es el líder indiscutible, el voz del juicio y la razón. Su presencia inspira respeto y temor entre los Aesir y Vanir, cuyas disputas y rivalidades son dirimidas por su sabiduría. Pero la relación de Odín con los gigantes es más compleja. A menudo, busca alianzas con estos seres ancestrales, negociando términos y acuerdos que benefician a ambos bandos. Sin embargo, la historia está marcada por conflictos y traiciones entre los dos linajes. En los oscuros reinos de El, Odín busca el consejo de la reina de los muertos, consultando sobre el destino de los caídos en batalla y los valientes que merecen un lugar en su salón de Valhalla. Odín conserva la cabeza de Mimir, que fue decapitado por los Vanir durante su enfrentamiento con los Aesir, y logra hacerla hablar por medio de la magia, siendo una fuente inagotable de conocimientos que le revela las noticias de lo que sucede alrededor del mundo. En algunas ocasiones, antes o después de los combates, se realizaba el sacrificio de algunos prisioneros en honor a Odín. En el caso particular de los sacrificios a Odín, las técnicas utilizadas eran ahorcamientos, empalamientos con lanzas afiladas o cremaciones. La saga Orkneyinga es una de las fuentes que cita un ritual muy poco usual llamado Águila de Sangre, y que consistía en la separación y sucesiva apertura de las costillas en la columna vertebral. Se realizaban sacrificios a Odín durante los Bloods, rituales que involucraban la ofrenda de hombres y animales en lugares sagrados como el templo de Uppsala en Suecia. Cada 9 años, se reunía la gente de Suecia para realizar estos sacrificios, que incluían hombres tomados como esclavos y machos de cada especie, recordando el sacrificio que Odín hizo para obtener las runas. Los suecos, que tenían el derecho de elegir y de poner a su rey, sacrificaron a reyes como Domalde y Olof Tratalja en honor a Odín durante años de hambruna. También se ofrecían sacrificios para cambiar circunstancias adversas, como el sacrificio del rey Vikar para modificar los vientos, según lo relatan las sagas de Gautrek y los Inglings. En la saga de los Inglings, se cuenta que el rey aún sacrificó 9 de sus 10 hijos para prolongar su vida, deteniéndose solo cuando los suecos lo impidieron antes de sacrificar a su último hijo, Egil. Los sacrificios a Odín probablemente se realizaban al comienzo del verano, y se creía que garantizaban la victoria en la batalla y otros beneficios. Durante el proceso de cristianización, la percepción y adoración de las divinidades nórdicas, incluido Odín, evolucionó de acuerdo a la actitud de los paganos hacia el cristianismo. En las guerras sajonas, por ejemplo, los francos consideraban a Odín como un demonio, mientras que los lombardos cristianos lo veían como el arcángel Miguel. Para los anglosajones, como Alfredo el Grande, Odín era venerado como el fundador de su dinastía, aunque considerado un dios del pasado y subordinado al Creador, Cristo. La figura de Odín, el padre de todos los dioses, ha dejado una huella indeleble en la cultura y la literatura nórdica. Su influencia se extiende a lo largo de los siglos, trascendiendo las páginas de los libros y las canciones de los bardos.
Pero la influencia de Odín va más allá de las páginas de los libros. Su figura ha inspirado obras de arte, desde las esculturas antiguas hasta las pinturas y dibujos de artistas modernos. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y abran las puertas de Asgard.